Estamos hablando de este tema crucial que debemos entender, que se llama Bajo el trato de Dios. Y estamos en la parte 10 de este Bajo el trato de Dios. Y es importantísimo, hermanos, poder dejar que Dios trate con nosotros. Y vamos a ver cómo Dios trató con un hombre que tomó una mujer que no era suya, adulteró con ella, luego para tapar ese adulterio y el embarazo de esa mujer mandó a matar a su marido, y ese marido fue al frente por orden de él y fue muerto. Así que fue arrastrando un pecado sobre otro. Pero Dios nunca abandona a sus siervos, ni los deja, y siempre Dios tiene un trato para con todos. Y Dios trató duramente con su siervo, pero siempre que Dios trata duramente con sus siervos es para sacar lo mejor de nosotros, porque en realidad el pecado siempre saca lo peor de nosotros. El pecado siempre saca lo peor de nosotros. El diablo siempre quiere sacar la parte más oscura de nosotros. Pero Dios trabaja para sacar de nosotros lo mejor, o hacerlo mejor con nosotros, porque en realidad no hay nada bueno en nosotros que le podamos entregar a Dios. No hay nada bueno. Si Dios no coloca lo suyo en nosotros, nada le podemos entregar. Y esa es una verdad. O sea, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Y vos por Dios no podés hacer nada. Lamentablemente vos no podés hacer nada, ni yo puedo hacer nada. Es Dios haciendo en nosotros y a través de nosotros. Vimos hasta aquí, vean ustedes conmigo el Salmo 32 y leemos los primeros 5 versículos. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, o podríamos decir autoengaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en el Salmo 51? Que le dé alegría a los huesos que abatiste, porque mientras él estaba en pecado, en el silencio del pecado, en el silencio de su pecado sin confesar, sus huesos fueron abatidos, fueron perdiendo vigor. Entonces aquí él dice, mientras callé, es decir, mientras no confesó su pecado, se consumieron sus huesos, o se consumieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Fíjense ustedes, y cuando habla de gemir todo el día, no significa que haya un gemir que muchas veces los demás lo escuchen. El alma gime cuando está angustiada, entristecida, y mayormente cuando ha pecado. El alma de la persona es la que gime. Dice, porque de día y de noche se agravó, tu mano se agravaba sobre mí. Es decir, eso es disciplinario, eso es un periodo disciplinario, eso es disciplina de Dios. Hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Como cuando todo está verde y de pronto viene una sequía inmensa y el sol abrasador quema la vegetación, quema el pasto, se comienza a poner amarillo. Así se sentía David bajo la mano agravada de Dios sobre él. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Quiero hacer un resumen sobre esto. Vimos hasta aquí que este masquil o poema instructivo comienza con dos bienaventuranzas: la del hombre perdonado y la del hombre justificado o declarado justo. Vimos también que el silencio del creyente que ha pecado trae consecuencias graves en su vida. Y también la disciplina educativa de Dios. Vimos también que cuando el pecado y la transgresión son quitados, Dios mismo, y esto es algo que
que me conmueve, me admira, porque es algo que tenemos que entenderlos como cristianos, hermanos, y nos va a llevar muchas veces a meter menos la pata, o a cuidarnos más de meter la pata, o de pecar. Fíjense ustedes, Dios mismo es quien carga el pecado, quien carga la transgresión sobre sí mismo. Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados. No es que peco yo y no pasó nada, es que cuando peco yo, es Cristo el que cargó mi pecado. Ya mi pecado presente, mis pecados pasados, presentes y futuros, ya los cargó Cristo en la cruz. Pero debo entender que cuando yo peco, tengo que entender que hay alguien que cargó con ese pecado. Fíjense, David dice: tú mismo confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Tú mismo. Yahvé cargó con la maldad de su pecado. ¿Y cuando lo cargó? Allí ese pecado lo cargó él, lo llevó a la cruz. Y cuando él estaba en la cruz, estaba cargando el pecado de David. Así que fíjense ustedes, 1000 años antes ya la carga de pecado estaba sobre aquel que iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Sabemos que David adulteró con Betsabé porque su marido vivía, entonces era adulterio. Cuando el marido de Betsabé, Urías, muere, Betsabé queda libre y se une con David. Pero el pecado de traición y asesinato lo siguió a David y pagó consecuencias por ello. David es descubierto por Natán, recuerdan, después del pecado, unos 8 o 10 meses después, es descubierto y confiesa su transgresión. Dios mismo quita la transgresión. ¿Qué es la transgresión? ¿Qué es transgredir? ¿Qué es transgredir una ley? Es saltarla. Pero cuando uno la salta queda expuesto a la disciplina, ¿cierto? Si nosotros tenemos una calle con una mano y vamos en contramano, estamos transgrediendo la ley, es decir, una vez que pasamos nosotros esa línea, nos esperamos la multa y esperamos que el peso de la ley esté sobre nosotros, a menos que coimemos al policía, y a Dios no se lo puede coimear, ¿entiende? A Dios no se lo puede coimear. Y David es descubierto y confiesa su transgresión. Dios mismo quita la transgresión y cubre el pecado. Cubre el pecado. ¿Por qué el pecado era cubierto? Porque la sangre de los animales era insuficiente para quitar el pecado. Hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el pecado fue quitado. Fue cancelado y quitado. Pero hasta ese momento era cubierto el pecado. Y cubre el pecado. Pero lo carga él mismo hasta la cruz. David es limpio y perdonado, pero las consecuencias lo siguieron hasta la muerte. Hasta su muerte. A diferencia del creyente, es que el Espíritu de Dios no vivía, es decir, no moraba dentro de David. Hoy el creyente es morada, templo del Espíritu, como lo vamos a ver más adelante. Y cuando un creyente o una creyente se une a otra persona que no es aquella con la que decidió casarse, peca contra el templo, morada del Espíritu Santo. Vean ustedes, van a observar ustedes, estamos ahí estamos por entrar al verso 6, por eso les tengo que dar esta introducción. Fíjense por favor, a ver si no me equivoqué, sí. Vean ustedes, dice en el verso 6, por favor: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ven ustedes, escúchenme y observen esto, por favor. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Esto es algo que nosotros debemos entender. Fíjense ustedes. Primero a los Corintios, capítulo 6, versos 12 al 20, para poder entender. Primero a los Corintios.
¿Por qué tenemos que observar esto? Bien. Tenemos que observar esto porque son dos etapas diferentes, son dos dispensaciones diferentes. La dispensación de la ley, y bajo ella estaba David, y la dispensación de la gracia, que es donde estamos ubicados nosotros. Cuando nosotros nos ubicamos como iglesia, nosotros nos tenemos que ubicar en las cartas de Pablo. Ahí estamos nosotros, en las cartas de Pablo. Y de ahí no nos podemos mover porque esas cartas son directamente a nosotros, a la iglesia del Señor. Las cartas de Pablo y Primera de Juan, que es una carta de intimidad con Dios, intimidad con el Padre. Entonces vamos a leer primero a los Corintios capítulo 6, versos 12 al 20. Vean ustedes lo que dice. Todas las cosas me son lícitas. ¿Me siguen? Primero a los Corintios 6, 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las que convienen, porque hay cosas que son lícitas, pero no convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna de ellas. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Y van a entender por qué dice que nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Y cuidado, que no está hablando de que alguien no quiera casarse, de que no quiera tener pareja, lo cual está muy bien, perfecto, siempre y cuando sea en el Señor, dice Pablo. Dice, y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. ¿Para quién es el cuerpo? Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Miren ustedes lo que le está diciendo a Pablo. ¿No sabéis? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Seguramente le hicieron esta pregunta a Pablo, o cuando fueron los de Cloé o los de la familia de Cloé con algunas cuestiones a preguntarle, seguramente le comentaron a Pablo de que habrían visto algunos creyentes entrar y salir al templo de Artemisa o al templo de Diana, donde había prostitutas y ese tipo de cosas. Entonces, quizás había visto a alguien, quizás no, pero la pregunta es esta: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Como tantas veces les he hablado de la consustancialidad, somos uno con el Señor. Es decir, nosotros debemos captar esto definitivamente, que somos del Señor, estamos en el Señor y estamos envueltos en Él. Que no somos nosotros de nosotros mismos, sino que todo esto ya le pertenece al Señor. Miren ustedes, y somos un espíritu con Él. Entiéndase, cuando el Espíritu Santo vino a vivir a nuestra vida, nos hizo uno solo con Él. Por eso les digo que cuando el Espíritu Santo en el arrebatamiento se vaya, indefectiblemente se tiene que ir la iglesia, porque la iglesia no se puede quedar porque es una con el Señor. Es una. Así como el Padre y el Hijo son uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, un Dios, así nos ha hecho a nosotros, los creyentes, con Él, uno. Huid de la fornicación, dice. Huid, es decir, si tenés buenas piernas, corre lo más rápido posible.
todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Fíjense ustedes, todo pecado o toda clase de pecado que el hombre cometa o la mujer cometa está fuera del cuerpo. Pero fíjense qué pasa, qué es lo que pasó qué es lo que pasa con el creyente y qué pasó con David. Dice: pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprado por precio. Glorificad, es decir, exaltad, engrandeced, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Ahora bien, ¿por qué dice que ya no somos nuestros, sino que somos de Dios? Pues ya lo hemos explicado, que cuando Él derramaba su sangre en la cruz, ese precio estaba comprando nuestra redención, o nos estaba redimiendo a nosotros, nos estaba sacando a nosotros del pecado. Entonces, esa sangre es la que pagó el precio por nosotros. Hechos 20:28 dice: la iglesia de Dios, la cual compró por su propia sangre. ¿Cuál es el precio entonces que pagó por nosotros Dios? La sangre de su Hijo. Fíjense ustedes el precio que valíamos nosotros, y no en conjunto, que valíamos individualmente por nosotros, porque nosotros no valemos una gota de la sangre de Jesucristo, nosotros valemos toda la sangre de Jesucristo, no una gota de su sangre, toda la sangre fue derramada por todos y cada uno de nosotros. ¿Ven? ¿Y por qué les digo esto? Porque acá entramos en un concepto que quiero ver si puedo aclararlo, aunque bastante complicado, pero voy a tratar de aclararlo. Fíjense que el verso 6 ahora dice: por esto, es decir, ¿por qué? Por haber sido perdonado, por haber sido limpio, por la bienaventuranza de que no se nos impute iniquidad. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Y este concepto quiero dejarlo bien claro esta tarde. Miren, entrando en el verso 6. Ahora, este hombre, David, dice: qué bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y hace un recuento de la confesión de pecado que hizo. Ahora bien, a nosotros no solo se nos quitó la transgresión, sino que se nos perdonó, se nos canceló el pecado y se nos perdonó, a diferencia de David, a quien se le había cubierto el pecado. Entonces hay una mayor responsabilidad en el creyente que la que tuvo David. No es que porque David estaba bajo la ley tenía más responsabilidad que nosotros. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a hacer un recuento, nos vamos a dar cuenta de que el creyente, el cristiano, el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, que dice creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene una mayor responsabilidad en su vida, porque ahora el Espíritu Santo está viviendo en su vida. Entonces tiene que tener un mayor cuidado en su vida de cómo camina delante de Dios. Cuando nosotros hablamos de conocer las Escrituras, no es para hacer un fin en sí mismo de la Escritura, no es para hacer un fin en sí mismo de la Biblia, aunque es nuestra regla de fe y conducta, sino que a través de la Biblia nosotros podemos conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo lo quiere, quién es Dios.
Porque cuanto más conocemos nosotros a Dios, más nos agrada vivir de acuerdo a su voluntad. Es como cuando nos enamoramos de alguien y queremos vivir con esa persona y de acuerdo a esa persona tanto como podamos. ¿Por qué? Porque cuanto más la vamos conociendo, más la vamos amando. En el caso de Dios, esta es lo más grandioso de ser cristianos, hermanos, lo cual no debe ser una carga. Cuanto más conozco a Dios, más quiero vivir con Él. Y David tenía ese corazón tierno a pesar del gran pecado que había cometido. Tenía ese corazón tierno de sentirse descubierto e inmediatamente confesar su pecado e ir a Dios y decir, quiero restaurar mi comunión con Él. Pero fíjense ustedes, el concepto de pecado, tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto, es el de perversión moral. Por ejemplo, hay una palabra que se usa en el hebreo, que es la palabra abón. Si quieren ustedes seguir usando abón, pueden seguir usándolo. ¿Y saben qué significa eso? Simplemente pecado. Perversión moral. Eso significa la palabra abón. ¿Por qué será, no? Eso en el antiguo pacto, o viejo pacto, en la palabra que describe, la palabra pecado, que describe el hebreo. Pero cuando vamos al nuevo pacto, la palabra que describe el pecado, en el griego, es amartía, que significa errar al blanco. Es decir, tenemos como objetivo, como blanco, el hacer la voluntad de Dios. Pero todas las cosas que nos llevan a errar de la voluntad de Dios, eso es pecado. En ese caso, somos todos pecadores. En ese caso, somos todos pecadores. Porque siempre, de alguna forma, le estamos errando al blanco. Todos, en la humanidad todos. Aunque el pecado original, el pecado que veníamos arrastrando de Adán fue quitado, cancelado, nosotros todos los días le estamos errando al blanco en algún punto. Porque no somos perfectos, porque somos imperfectos ante un Dios perfecto y santo. Es imposible. La ley describía, la ley bajo la que estaba David, allí en el Salmo 32, describe a un hombre que estaba bajo la ley y que le erró al blanco, que pecó, que tuvo una perversión moral, y esa ley lo condenaba, pero lo que David tenía era un corazón que contrito y humillado, un corazón que se arrepentía y volvía a Dios, que no era un religioso que escondía su pecado. ¿Ven? Y eso es lo que Dios buscaba. Ahora fíjense, pecado es todo aquello que nos aleja de la perfecta voluntad de Dios. Y sabemos que somos imperfectos delante de un Dios perfecto y 3 veces santos. Porque Dios a nosotros nos hizo santos, pero Dios es 3 veces santo. Por eso allí Isaías ve a los querubines y a los ángeles que están diciendo santo, santo, santo. ¿Por qué? ¿Por qué no santísimo? ¿Por qué no 2 veces santo? ¿Por qué no 4 veces santo? Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. 3 veces santo. Bien. Es por eso que la muerte de Cristo nos hizo perfectos y santos en Él. Solucionado el problema de pecado, David dice que todo santo puede orar a Dios y encontrarse con Él cada día. Pero ya no porque Dios se vaya y vuelva en esta dispensación, sino porque necesitamos vivir en dependencia de Él. Entonces, vamos al capítulo 32, verso 6 de Salmo. Dice, porque acá voy a entrar en este tema que quiero tocarles, para mostrarle cuál es la diferencia entre 2 dispensaciones, entre la ley y la gracia. 32.6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora, ¿eso es aplicable a nosotros, hermanos?
Eso es aplicable a la iglesia, es aplicable al creyente. No podemos aplicarlo eso primariamente a nosotros, no lo podemos aplicar eso. ¿Por qué? Les explico. En el viejo pacto existía el concepto del hombre teniendo que buscar a Dios. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. A ver, traten de captar lo que les voy a decir. Fíjense, como dice Isaías 55, versos 6 al 11. Vamos, Isaías 55. Isaías está en la Biblia. Miren. Isaías 55, 6 al 11. Página 553. 553. 553. Bien, vamos a ver. Miren ustedes, desde el capítulo, desde el versículo 6. ¿Lo tienen? 553. La abuelita de allá lo encontró, sí. Isaías 55, versos 6 al 11. Vean, dice: buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértanse a Yahvé, que se apiadará de él. Observen esto. Una cosa que no puede ser aplicada a la iglesia, no puede ser aplicado a nosotros. Primero, porque nosotros no buscamos a Dios. Eso puede ser aplicado, eso era aplicado para el pueblo judío, porque a ellos le fue la ley y los profetas y los salmos. Esto puede ser aplicado cuando estamos predicándole el evangelio a alguien, como diciéndole: este es tu tiempo de que vengas a Dios. Aunque siempre tenemos que entender de que no es que el hombre viene a Dios, sino Dios vino al hombre. Entonces nosotros no podemos aplicar esto para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros vino Dios, porque Dios nos buscó, porque Dios nos encontró, porque Dios nos atrajo y porque Dios nos salvó. Y nosotros no podemos andar buscando a Dios porque Dios vive en nosotros. ¿Cierto? Cambia el pensamiento, ¿no? Va cambiando el pensamiento, ¿no? Nosotros podemos estamos evangelizando y podemos aplicarle esto a alguien a quien estamos evangelizando para decirle: este es el momento de que te acerques. Mirá lo que dice la Biblia acerca de los pecadores. Miren, dice: deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértanse a Yahvé, que se apiadará de él. Escuchen, ¿quién de nosotros se convirtió a Dios? ¿O fue Dios el que nos convirtió a nosotros? Pensemos. ¿No fue Dios el que nos salvó? ¿O nosotros fuimos corriendo a donde estaba Dios y nos salvamos? Si nosotros ni sabíamos que Dios nos estaba esperando. Mira. A nuestro Elohim, que es grande en perdonar. Dice: y conviértase a Yahvé, que se apiadará de él. A nuestro Elohim, es decir, a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra,
así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjense, la distancia que hay entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios, entre los caminos de Dios y los nuestros. Entonces nosotros queremos caminar nuestros propios caminos sin consultar, sin depender de Dios. Entonces nunca vamos a entender los caminos de Dios si no dependemos de Él, porque es Él el que en su dependencia nos lleva a conocer sus caminos. Porque eso es lo que Dios hizo con la diferencia que hizo entre Moisés e Israel. A Israel le hizo conocer sus proezas. Israel vio los milagros. Israel vio las cosas grandes que Dios hacía, pero jamás conoció sus caminos. Sin embargo, dice, a Moisés hice conocer mis caminos, porque Moisés quería vivir cerca de Dios. Porque Dios atrajo a Moisés hacia sí y lo encaminó en sus caminos. Y le hizo conocer los caminos de Dios. ¿Saben qué es conocer los caminos de Dios? Es intimidad. Es tener intimidad con Él. Ser íntimos. A veces queremos intimidad con las personas con las que no tendríamos que tener intimidad. Sin embargo, con el que deberíamos tener la mayor y más profunda intimidad no queremos. Por eso después renegamos porque no entendemos lo que Dios hace. Porque como dice, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que come y pan al que, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Y cumplirá aquello para lo cual la envié. Los mapas hoy de la Braulio. Miren ustedes, Fíjense en las etapas. La diferencia que hay entre lo que era un siervo en la antigüedad, un siervo antes de la cruz, bajo la ley, y lo que es un hijo de Dios en esta dispensación de la gracia. Cuanto más despegamos de la ley, más entramos en el conocimiento de la gracia. Entonces hoy tenemos gente que quiere poner a la iglesia bajo la ley cuando no puede estar allí. La iglesia, ¿ustedes quieren saber dónde está ubicada la iglesia? La iglesia está ubicada en las cartas de Pablo. Si ustedes leen y estudian las cartas de Pablo por encima de todas las cosas, y primera de Juan también, entonces van a ver que la iglesia está ubicada allí. Después de allí van a poder entender todas las demás cosas. Porque la iglesia no está en la ley. La iglesia no está en las promesas, aunque en la promesa a Abraham Dios le hablaba de un número de gente que somos nosotros, como las estrellas de los cielos, descendientes de Abraham por la fe. No estábamos nosotros en la dispensación de la inocencia, allí en el huerto del Edén no estaba la iglesia. La iglesia no está en el Apocalipsis, no está, no aparece la iglesia hasta el capítulo 20 o capítulo 19 en adelante. No podemos ubicar la iglesia en esos lugares. Por eso es que tenemos que comprender que David estaba viviendo esto. Y fíjense, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Perdonado el hombre, luego el hombre puede encontrarse con Dios. Pero en nuestro caso, en el caso de la iglesia, del creyente, nosotros no vamos al encuentro con Dios. Dios vino al encuentro con nosotros. De hecho, Dios vino al hombre en Yahvé hecho carne, vino a la cruz por nosotros. Nos buscó a nosotros, nos atrajo hacia Él y nos salvó. Miren ustedes. Siempre había un lugar específico. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Daniel que Daniel, cuando se enteró
de aquel edicto que se había dado contra él, dice que Daniel, estando en Babilonia, cautivo en Babilonia, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque como judío sabía que la adoración estaba en Jerusalén, que allí era donde los judíos se reunían para adorar. Pero miren ustedes, observemos la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. Vamos al capítulo 4 de Juan. Recuerden que Juan es el primer libro en la Biblia textual cuarta edición, el primer libro del Nuevo Pacto. Tiene sus razones. Vamos al capítulo 4. Esto está en la página 1059. Observemos la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. La mujer samaritana no era judía. En realidad muchos samaritanos eran mestizos, eran mezcla de judíos y gentiles. La mujer samaritana, y recuerden ustedes también que los judíos y los samaritanos, o los judíos no los podían ni ver a los samaritanos. De hecho, no entraban por el territorio. Cuando tenían que ir directo o cruzar del otro lado de Samaria, daban una vuelta enorme para no pisar pueblo samaritano o para no pisar Samaria, porque los odiaban los judíos a los samaritanos. Sin embargo, Jesús tenía que ir hacia Galilea y Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria, por una mujer. Le era necesario pasar por Samaria. Y se encuentra con esta mujer. Con una mujer, hermanos. Que inclusive los discípulos se asombraron de que su rabí estaba hablando con una mujer. Fíjense el concepto que había, ¿no? Juan, capítulo 4, versos 19 al 26. ¿Lo tienen todos? Mire, le dice la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Claro. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y vuelve. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Entonces Jesús le dijo: bien has dicho, 5 maridos tuviste y el que tenés no es tuyo. Así que le dice la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, es decir, en el monte Gerizim, allí en Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar, porque eso es lo que el judío decía. O sea, lo que estaba establecido, que todo tenía que venir a adorar a Jerusalén. Pero cuando se dividió el reino, entonces hicieron una adoración en el monte Gerizim y otra adoración, y la adoración verdadera en el monte de Sión, o en Jerusalén. Jesús le dice: mujer, miren, créeme que viene una hora cuando ni en este monte, es decir, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Como ahora no se puede adorar en ninguna parte al Padre. No es esa la respuesta. Vean. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Vieron? Los samaritanos adoraban lo que no conocían, simplemente porque les dijeron que allí tenían que adorar, pero no sabían, la mayoría no sabían la historia de por qué había habido esa división. Entonces dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Porque Jesús era judío, ¿cierto? Dice: pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre quiere que le adoren tales adoradores. Fíjense, viene una hora, todavía no era esa hora. La hora, ¿cuándo venía? Después de la cruz, después de Pentecostés,
o desde el día de Pentecostés, comenzaba esa hora, comenzaba ese día. Porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que viene un Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús amablemente le dice, yo soy el que habla contigo. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla que Él como judío se acercó a una mujer que no era judía, a la que la tenían como mestizos, como bastardos, y Él se acercó a esa mujer. Llegó el momento en que todo creyente, morada del Espíritu Santo, podría adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y a cualquier hora, presentándose o estando presente al Dios que vive en él. La diferencia entre lo que dice Salmo capítulo 32, verso 6, que todo santo orará a Dios mientras pueda ser hallado, o mientras pueda hallarlo, a diferencia del creyente, en el que el creyente no tiene que andar buscando a Dios, porque Dios ya vive en el creyente. Miren ustedes, ¿dónde está la respuesta de esto? La respuesta de esto está en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Miren. Recuerdan que dice que viene la hora en que adorarán en espíritu y verdad, y tales adoradores busca Dios. ¿Quién es, quién es el que busca a tales adoradores? ¿Los adoradores buscan a Dios o Dios busca a esos adoradores? Dios nos buscó a nosotros para que le adoremos en espíritu y verdad. Y aquí está la respuesta en Romanos capítulo 12. Miren. Cuando Jesús habla con la samaritana, todavía no había llegado esa hora. Todavía la crucifixión no había sucedido. Todavía Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo, todavía no había sucedido. Cuando sucede el derramamiento del Espíritu Santo, que permítanme decirles, fue una vez y para siempre, no para siempre, sino por toda esta dispensación de la ley hasta el arrebatamiento, que hoy escuchamos y vemos gente que sigue orando y cantando para que el Espíritu Santo sea derramado, cuando el Espíritu Santo ya fue derramado una vez por todos estos 2000 años o casi 2000 años que estamos viviendo, desde la crucifixión hasta el arrebatamiento, donde el Espíritu Santo se va y ya no está. Fíjense ustedes, hermanos, cuántos errores todavía se siguen cometiendo por las malas enseñanzas que hay. Y principalmente, y lo puedo hablar yo como de contexto pentecostal, principalmente eso se está haciendo entre el pueblo pentecostal. Puedo hacer un mea culpa, así que tranquilamente estoy hablando como pentecostal del pueblo pentecostal, sin querer ofender a nadie, pero simplemente esto es una falsa doctrina que se sigue orando al Espíritu Santo, se sigue llamando al Espíritu Santo, se le sigue dando la bienvenida al Espíritu Santo, cuando al Espíritu Santo no se le puede dar la bienvenida porque ya vive en nosotros. No le podemos dar la bienvenida a alguien que ya está dentro de casa, que vive en casa. Se le da la bienvenida a alguien que viene de afuera o que está invitado a participar. Pero el Espíritu Santo no está invitado a participar de nosotros. En realidad, Él nos ha invitado a nosotros a participar de su obra. ¿Eso hace la diferencia? Entonces tenemos todavía cantantes y predicadores que siguen invitando al Espíritu Santo, que siguen dándole la bienvenida al Espíritu Santo, que siguen cantándole al Espíritu Santo, que siguen orando al Espíritu Santo. Cuando en realidad nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo.
Jesús dijo, antes de la cruz, dijo cuando enseñaba el Padre Nuestro, diréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero no decían el nombre de Jesús. Cuando se está acercando la cruz, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Cuándo sucedía eso? Momentos antes de la cruz. Después de la cruz, el creyente tiene el nombre de Jesús como entrada a la presencia del Padre. La puerta, el camino, la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dijo Jesús así o no? ¿Qué más claro echarle agua? ¿Y cómo oramos? ¿En qué poder oramos? En el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque como dice Romanos, si oramos como debemos, no sabemos. Pero el Espíritu Santo es el que nos asiste para que nosotros oremos y la oración delante del Padre sea oída tal y como tiene que ser. Fíjense ustedes que a veces no sabemos ni cómo orar, pero es el Espíritu Santo el que nos guía y nos asiste para que oremos como conviene. Miren ustedes, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que os exhorto, o los animo, hermanos, por las misericordias de Dios, es decir, por los 11 capítulos anteriores que vino hablando Pablo, acerca de lo que Dios hizo, de lo que el mundo gentil hizo contra Dios, y lo que Dios hizo por el mundo gentil, de lo que los judíos hicieron contra Dios, y Dios hizo por el mundo, por la población judía, por lo que Dios hizo con todo el mundo, y por lo que Dios hizo con el creyente. Por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo, santa y agradablemente ante Dios. Miren ustedes, a presentar vuestros cuerpos. Ya no le está diciendo que presenten el alma, no le está diciendo que presenten el espíritu, le está diciendo que presenten vuestros cuerpos. Esta humanidad que constantemente nos está llevando a pecar, a alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos presentarnos así, completos, como somos, estar presentes o presentarnos? Como un sacrificio, es decir, algo que está muerto al pecado, pero que está viviendo, que está muerto al pecado, que está muerto al pasado, pero que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Miren, esta es vuestra adoración verdadera. ¿De qué preguntaba o de qué hablaba con la samaritana? Llega la hora en que tales adoradores buscan que lo adoren en espíritu y verdad. ¿Qué dice Pablo? Esta es vuestra adoración verdadera. ¿Cuál? La de que nos presentemos como sacrificio, de que presentemos nuestro cuerpo que está viviendo santa y agradablemente. Dice, y no os adaptéis a este mundo. No tomes la forma de este mundo. Como el agua toma la forma del envase o del recipiente en el que se lo coloca. Dice, no os adaptéis al mundo. O no os adaptéis a este mundo. Lo que está diciendo, no te adaptes a este sistema. No perteneces a este sistema. No perteneces, entendelo. No sos de este sistema. No perteneces allí. No te adaptes a este mundo. Dice, sino ser transformados o transfigurados o transformados o metamorfosis, que se produzca una metamorfosis en tu vida. Sino ser transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis, es decir, para que puedas distinguir con claridad cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No siempre vas a poder entender cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios, pero en la medida que vas siendo transformado,
en la medida en que no te adaptás al mundo, sino que salís del sistema y vas siendo transformado por Dios por medio de la renovación de la mente, podés ir entendiendo cada día más cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. ¿Por qué? Por esto es que el pecado en el cristiano es más grave. Pero a la vez el cristiano vive seguro en su salvación. Miren ustedes, ¿por qué tiene más gravedad el pecado en el cristiano? Porque el Espíritu Santo vive en el cristiano, por tanto es templo del Espíritu Santo o morada del Espíritu Santo. Pero a su vez, aún siendo el pecado en el cristiano más grave, por la situación del cristiano, por la posición del cristiano, aún así tiene la seguridad de la salvación. A diferencia de lo que veíamos en el Salmo 51 de David, que decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios nunca quitará su Santo Espíritu del creyente, nunca lo quitará. Esa es la seguridad de la salvación. Pero también el creyente está en una mayor responsabilidad que David. Nosotros estamos en una mayor responsabilidad que David, porque en David el Espíritu Santo estaba fuera, en nosotros el Espíritu Santo está dentro. ¿Ven? Volvemos al Salmo 32 y leemos entonces el verso 6. Entonces, en este contexto podemos entender el verso 6 del Salmo 32. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Entonces, bajo la ley, el hombre estaba obligado a buscar a Dios. Nosotros ya hemos sido encontrados por Dios. Nosotros, no es que conocimos a Dios, nosotros fuimos conocidos por Dios. ¿Ven? ¿Cuál hace la diferencia? Yo tengo la seguridad de la salvación. No tengo que andar diciéndole a Dios: no vayas a quitar de mí tu Santo Espíritu. No, porque estoy en una dispensación completamente diferente. Y la gracia, la dispensación de la gracia, hace en nosotros todas las cosas que no hizo en la ley, que no la hizo en la dispensación de la promesa, que no hizo en la dispensación de la inocencia, que no hace ni hará en la dispensación del milenio. Nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos una mayor responsabilidad, pero un mayor privilegio, porque cuando abundó la gracia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuanto más vean ustedes, cuanto más se va acercando el final, es decir, cuanto más se va acercando el arrebatamiento, las cosas se están poniendo cada vez más difícil, aún hasta para el cristiano, para vivir. No es que hoy pasen más cosas o diferentes cosas que en el pasado. Lo que sucede es que el cristiano hoy tiene que luchar con una mayor cantidad de información. Porque si nosotros nos enteráramos de menos cosas, no tendríamos que vivir tan a los saltos o tan angustiados como vivimos. La sobreabundancia de información hace que nosotros tengamos que vivir cada día más angustiados, si nos dejamos llevar por la información. Por eso van a ver ustedes que toda persona que vive mirando de un noticiero al otro se vuelve loco. Apaguen los noticieros, por favor. Los noticieros y los periódicos son, cuando uno los exprime, lo único que chorrea es sangre. ¿Cierto? Y esto es por una tremenda carga de información que hay. Si pudiésemos usar esa información, o pudiésemos usar la carga de información que hay para lo correcto, viviríamos mucho mejor. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Si tomamos la figura del verso 6, cuando somos perdonados tenemos comunión con nuestro Dios.
Y con esto quiero terminar. Ustedes observarán, si no les ha pasado, les va a pasar, que va a haber periodos en sus vidas en que parece que Dios no los escucha, en que Dios se ha alejado, en que Dios hace un silencio sepulcral, podríamos decir, en que parece que Dios no nos responde por nada, ni de ninguna forma. Y nosotros oramos y parece que Dios no responde y que nuestra oración no llega a ningún lado. Son en esos periodos del desierto, esos periodos desérticos, en que nuestra fe es la que nos sostiene por medio de la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que aprender a que nosotros no creemos en Dios por las emociones. Nosotros debemos dejar de ser emocionales en cuanto a creer en Dios. Nosotros debemos entender que cuando Dios hace esos silencios, Dios hace nos mete en esos desiertos en que no entendemos nada ni lo que nos está pasando, es allí donde nosotros debemos confiar en lo que la palabra dice. Si la palabra dice que Dios no nos abandonará y que estará con nosotros hasta el fin de esta era, hasta el fin de este siglo, o de esta dispensación, debemos creer que Él va a estar con nosotros, aun cuando nosotros no lo estamos escuchando. Porque no es que Dios se fue, que Dios nos alejó, se alejó, que nos abandonó. No, señores, Dios jamás nos va a abandonar. Nosotros no tenemos que andar pidiendo como David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque nosotros no tenemos que andar al tanteo buscando a Dios. Dios vive en nosotros, su palabra vive en nosotros y a nosotros nos sostiene su palabra. Su palabra nos sostiene a nosotros. Entonces cuando nosotros tengamos tiempos de desierto, porque si no lo pasaron lo van a pasar, se les va a llenar de arena el alma. Cuando pasen esos tiempos, recuerden que Dios jamás los abandona. Y viene la voz del diablo a decirte, Dios ya se olvidó de vos. Dios te dejó de un lado. A Dios no le interesás. ¿No te das cuenta que no te responde porque no le interesás? Pero sin embargo es la palabra de Dios la que te tiene que sostener en esos tiempos. Porque si la palabra de Dios te dice que Él no te abandonará, es porque Él no te abandonará. Si la palabra de Dios te dice que va a estar con vos todos los días hasta el fin de esta era, es porque va a estar todos estos días hasta el fin de la era, hasta que venga a buscar. Si Dios te dice y te da una promesa, cree en lo que dice la promesa, como dijo una abuelita. La Biblia dice que un pez se tragó a Jonás. Y yo lo creo. Pero la abuelita dice, si la Biblia dijera que Jonás se tragó un monstruo marino, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Entonces, si no aprendemos a que lo que dice la Escritura es inquebrantable, porque no se puede quebrantar, entonces creamos eso por fe. Eso es fe. Creer lo que la Escritura dice que Dios ha dicho, porque de la única manera que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Cómo conocemos a las personas? A través de tener conversación, de tener un tiempo de comunión, ¿sí o no? Con algunos hemos tenido unas cuantas horas, ¿no? Con otros también hemos tenido unas cuantas horas, y nos hemos conocido, y nos estamos conociendo. Creo que, hermanos, cae de maduro, hermanos, es sentido común. Conocen, ¿por qué quiere Dios que conozcamos su palabra? Porque nosotros vamos a conocerlo a Él por medio de su palabra. Cuando nosotros leemos cada renglón de la Escritura, estamos conociéndolo a Él y conociéndonos nosotros. Nosotros tenemos que conocernos muchas veces. ¿Sí? ¿Sí? Y tenemos que saber qué tan pecadores somos.
Cuando nosotros miramos la Escritura, nosotros vemos un espejo. Miramos así y me asusto, porque me veo yo ahí. Llegamos hasta aquí porque luego quiero entrar en otros detalles para terminar este examen. Estamos bajo el trato de Dios, hermanos, pero Dios no trata con nosotros como trató en el pasado, ni como tratará en el futuro con otra gente. No, Señor, los tratos son diferentes. Por eso Dios, como administrador, administró los tiempos de distinta manera. Y a eso se le llama dispensaciones. Y le guste a quien le guste, el tiempo, la Biblia no está dedicada a un solo grupo de gente. Entonces, ubiquémonos, no seamos desubicados, ubiquémonos donde nos tenemos que ubicar. La iglesia está ubicada en las cartas de Pablo. Si entendemos eso, todo lo demás lo vamos a entender de otra manera. ¿Oramos? Señor, estamos delante de tu maravillosa presencia. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos entender cada día un poco más de las profundidades preciosas de tu palabra. Y te ruego, te suplico, Señor, para que tu iglesia pueda entender más profundamente, más claramente lo que tu palabra dice. ¿Cuánto nos falta por entender, Señor? ¿Cuánto me falta por entender, Señor? ¿Cuánto me falta entender, papá? ¿Cuántas veces me quedo corto y cuántas veces, Dios mío, no conozco como debería conocer? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice tu palabra. Te ruego, bendito Dios, que nos ayudes. En el nombre dulce de Jesús, nos colocamos en tus manos, Señor, rogándote también por los que nos están escuchando del otro lado, que nos escucharán por YouTube, que nos están escuchando por Facebook, rogándote, bendito Dios, que obres de una manera profunda en todos y cada uno, según lo que quieras hacer con cada uno, Señor, para que podamos comprender que nosotros sencillamente somos portadores de tu gracia, somos trofeos de tu gracia, somos templo y morada del Espíritu Santo, somos uno con Él, somos consustanciales con la deidad. Señor, eso es inquebrantable. Nadie puede tocar nuestra alma, Señor. Nadie puede tocarnos, porque vos nos has guardado y nuestra alma está anclada más allá del velo, está anclada al cielo, está anclada a tu presencia y el diablo no la puede tocar. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Te adoramos, bendito Dios, y te damos a vos toda la gloria, toda la adoración, Señor, porque vos sos el único que se la merece, Señor. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén.